miembros de la Policía Nacional de manera continua, de manera agresiva, sistemática, y hay mucha especulación en las redes y mucha desinformación. Entonces tenemos un listado de 5 temas para tratarlos hoy y los iremos desglosando puntualmente cada uno para que en el tiempo que tenemos de coordinación con los oyentes podamos compartir esta información. Le damos entonces la bienvenida a mi coronel Wilson Niño, que nos acompaña por primera vez. Bienvenido, mi coronel Wilson Niño, y aquí los micrófonos son suyos. Buenas tardes, mi coronel, y un saludo especial para todos los oyentes de nuestra radio libertaria, de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. De parte igualmente, mi coronel, en esta temática que vamos a tratar en el día de hoy, el saludo especial y solidario para nuestra fuerza pública, especialmente a nuestra Policía Nacional, quien ha sufrido en los últimos días una mayor afectación de sus efectivos a través del Plan Pistola, mi coronel. Bueno, usted lo nombra perfectamente. Entonces, nos aparece en la ayuda el primer cuestionamiento. Usted, que tiene larga experiencia militar, más de 30 años en servicio activo, ¿nos podría ilustrar a los oyentes en qué consiste el Plan Pistola y señalar algunos antecedentes de esta acción criminal de parte de diferentes grupos armados contra los colombianos? Sí, claro, mi coronel, y para todos nuestros radioescuchas, el Plan Pistola es un plan maquiavélico, vil y cobarde, empleado generalmente por las organizaciones terroristas y delincuenciales de tiempo atrás para vulnerar y minar la capacidad operacional, operativa y emocional de la actuación de la fuerza pública, en especial ante una efectividad operacional y operativa de la misma fuerza pública frente a sus estructuras. Esto es un plan que no es nuevo, es viejo. Recordamos épocas especiales del Plan Pistola, en épocas de Pablo Escobar, en donde le puso precio a los policías, especialmente en Medellín, en su área base, en donde diariamente había un promedio de 2 o más policías asesinados, con lo que buscaba frenar la actuación de la fuerza pública comprometida en operaciones y operativos hacia él y su estructura criminal a través del bloque de búsqueda. Esto fue una época en los años 90 que todos recordamos. Hoy nuevamente, y sin querer decirlo, que el Plan Pistola no es nuevo, el ejército lo ha vivido, pero en menor escala en regiones de incidencia de la FARC y el ELN anteriormente, pero no de esa misma forma permanente, pero sí en áreas aisladas donde anteriormente los milicianos ubicaban a un militar o policía en actividades administrativas especialmente y solos, y protagonizaban y llevaban a cabo el famoso Plan Pistola. En el escenario actual, donde la fuerza pública de manera integral, bajo la campaña militar y policial Agamenón de tiempo atrás, afectando la estructura criminal y del narcotráfico del Clan del Golfo, especialmente sobre su área base de Antioquia, Córdoba, Sucre, y bajo otras estructuras en otras partes del país, logrando bajas y capturas de un buen número de sus delincuentes, en especial con la captura y posterior extradición de su máximo y perverso cabecilla, alias Otoniel, en los últimos meses, llevando a la estructura criminal y del narcotráfico a afectarse estructuralmente por el dominio de la organización, quedando otros cabecillas, entre esos alias Ciopas, entre tantos otros, y con el fin de resarcirse de los golpes sufridos por el Estado colombiano a través de la fuerza pública, especialmente nuestra Policía Nacional, de tiempo atrás empezó a aplicar el Plan Pistola en toda su área base contra policías y militares en estado de indefensión muchas veces, y llevando a la fecha más de 35 asesinatos de nuestros policías. Obviamente ha habido también en las últimas semanas una afectación a algunos soldados también de nuestro Ejército Nacional. Realmente esto, llevado
actualmente estamos enfrentados a un escenario incierto. No sabemos qué es, mi coronel, pero estamos enfrentados a un escenario incierto sin saber las políticas realmente del nuevo gobierno. Es decir, estamos en una zona gris marcada en el tiempo, en este periodo de transición hacia el nuevo gobierno, en donde el nuevo gobierno ha manifestado la intención de una paz total con todas estas organizaciones terroristas y criminales, y no sabemos, en donde no sabemos si es que estas estructuras quieren despedir al gobierno anterior y entrar con el nuevo gobierno fuerte, o por el contrario, esperar del gobierno qué es lo que le están ofreciendo, cuál es la oferta que le están ofreciendo para esa famosa paz. Bueno, entonces yo quisiera agregarle algo de lo que usted ha dicho. El ELN tiene en su lenguaje, en su jerga, en su mensaje o su forma de comunicar sus mensajes, dice hay que pistolear. Y cuando hablan de pistolear es ir a cometer actos sicariales contra campesinos o contra personas, no siempre militares o policías, sino contra todo el que no esté de acuerdo con su política en una región. Y las FARC también lo aplican. E inclusive lo aplicaron en alguna ocasión en casos concretos como el del señor general Crispiniano Quiñones, aquí en Cundinamarca, que estaba en su finca y lo asesinaron en una empresa de estas que venden insumos agrícolas y en una ferretería de pueblo, mejor. Y ahí él estaba haciendo compras para llevar para su finca alambre, melaza para el ganado y otras cosas, y lo asesinaron. Pero no solo a él, han asesinado a otros, inclusive los secuestran y luego los matan. Entonces, el plan pistola es como una orden de sicariar para que nuestros oyentes nos entiendan más. Entonces, viendo esto, nos queda que hay unos antecedentes y pasemos al segundo punto, mi coronel Niño. Y es que usted hablaba de una zona gris. Entonces, el hecho de que ya se hable de 34, 35, 37 agentes de policía, inclusive anoche estalló un carro bomba, un vehículo, un coche bomba en el municipio en un municipio del sur del Cesar. Quisiera saber si ya que sume 37 agentes de policía en lo que va transcurrido de este año, si se trata de un hecho aislado, premeditado o es una circunstancia especial, habida cuenta que usted nos dice que hay una zona gris. Sí, básicamente con respecto a este segundo punto, mi coronel, digamos, no son hechos aislados. Hay una premeditación total de esta estructura criminal y del narcotráfico como el Clan del Golfo, pero también de las otras estructuras terroristas como de FARC y el ELN. Hoy usted mismo lo decía, el hecho que ocurrió ayer en el Cesar, esta mañana nuevamente una emboscada, una unidad de la Policía Nacional también en la parte norte del país, donde lamentablemente falleció una patrullera y hay 5 policías más heridos. Realmente es algo que no puede considerarse un hecho aislado, es premeditado, y obviamente a lo que decíamos anteriormente, están buscando llegar, pues primero que todo, pues en retaliación por los golpes que ha sufrido a través de la operación Agamenón de tiempo atrás, y segundo, pues buscan llegar fuertes al nuevo gobierno y más con la oferta de paz que les han hecho. De manera que esto lo está haciendo no solamente el Clan del Golfo, lo está haciendo las otras estructuras, por esa misma razón de llegar fuertes a un nuevo gobierno. Bueno, entonces usted nos advierte, nos aclara que hay una zona gris, pero que es una zona gris de la cual están sacando ya unas ventajas evidentes los criminales, tratando de imponer un temor o un terror o un susto a la población, que la única solución es rendírseles, es agacharle la cabeza. Tuvimos hace ya 4 años que terminó, hace 6 que se firmó el gobierno, hace 4 años que terminó el gobierno de Santos y 6 que se firmó el pacto de La Habana o el pacto FARC-Santos. Y ahí en ese pacto quedaron una serie de delincuentes
hasta con derecho a llegar al Congreso. ¿Cree usted que el país, mm, viendo ya que no es un hecho aislado, sino que es algo premeditado, como lo hemos concluido aquí, aceptaría fácilmente que estos delincuentes que han asesinado a sangre fría a policías, a civiles, a militares y que han implantado esta última etapa de terror tendrían igual aceptación? Es decir, que el pueblo colombiano sería tan perdonador, o que estos tipos manejarían de tal forma las cosas que lograrían algo igual o mejor que lo que lograron las FARC. Pues mi coronel, básicamente no creería pensar de que Colombia fuera a caer en un irenismo, en una paz a cualquier precio, pero viendo las circunstancias, obviamente en este momento el pueblo colombiano, digamos, no aceptaría, pero con los antecedentes que hemos tenido, donde es un país con amnesia y en esa zona gris que tenemos de tiempo de aquí al 7 de agosto, y muy seguramente después de la entrada del nuevo gobierno, pues muy seguramente vamos a ver el pueblo un poco eh, olvidando esa connotación al hacerle el ofrecimiento del nuevo gobierno de una paz total a estos nuevos grupos, pues obviamente el pueblo colombiano lo va a aceptar y obviamente como sufrimos de esa amnesia, vamos a olvidar todo lo que ha ocurrido anteriormente y muy seguramente vamos a permitir ese ofrecimiento, que obviamente no lo comparto, pero es una situación difícil. Bueno, entonces ya hemos llegado al segundo punto con varias claridades. Una, que nos queda claro a todos los que estamos en este chat virtual y a quienes nos ven posteriormente, que hay un plan criminal de asesinar personas a mansalva, sobre seguro y de sorpresa, de manera cobarde y maquiavélica, que los grupos criminales en Colombia lo han bautizado con un nombre eufemístico que es Plan Pistola, que tiene unos antecedentes, como muy bien nos explicaba mi coronel Niño, en los inicios de Pablo Escobar, y luego ya una forma de sicariato comunista por parte de las guerrillas contra policías, contra militares y contra inclusive civiles o contra desertores de ellos. También van y los, como dicen en su lenguaje, en su jerga, los pistolean. Nos hemos profundizado un poco en el tema y llegamos a la primera conclusión seria de este análisis. Es que no es un hecho aislado, es algo premeditado, es una forma de retaliar en cierta manera por los golpes que han recibido últimamente, pero también ya tiene una connotación que le da una orientación política, y nos queda la preocupación, como dice mi coronel Niño, que probablemente debido a la forma como lo están manipulando y a los ofrecimientos que les ha hecho el gobierno entrante, pudieran estar orientándolo a una manipulación política para sacar nuevas ventajas. Entonces ya tenemos conceptos claros, puntualizaciones exactas de lo que nos ocurre. Pasemos ahora a este punto. Sí, ya sabemos que es un plan que ha existido, sabemos que tiene unos antecedentes, hemos concluido ya que no es un hecho aislado, sino que es sistemático, que está premeditado. Pensemos ahora cuál es el objetivo que tienen estos sujetos para desarrollar esta campaña criminal sostenida, sistemática y constante. Básicamente, mi coronel, el objetivo político de esta campaña criminal sería minar la capacidad operacional, operativa y emocional de los integrantes de la fuerza pública, porque usted y yo entendemos que realmente esto realmente pone en desasosiego a una institución militar o policial, realmente cuando se vuelve sistemático día tras día y realmente desajusta realmente los procedimientos operacionales y operativos que tenga la unidad que está siendo afectada por este plan siniestro. Realmente es buscar esa minar, que realmente el policía, el miembro de la fuerza pública se sienta inseguro en su actuación, realmente es lo que busca. Y obviamente eso lo hacen ellos para resarcir realmente todo lo que
como lo dije anteriormente, a resarcir todo lo que ha hecho la fuerza pública en contra de esta estructura criminal y del narcotráfico. Bueno, entonces usted le da un objetivo, un primer objetivo político, y si lo miramos tendría otros, pero usted le da uno muy valioso, muy importante, que es el de causar la desazón, la desmoralización, la desarticulación, impedir la sincronización, la sinergia de acciones del Estado por medio de su fuerza pública contra estos grupos. Pero si lo miramos más allá, como el actual gobierno les ofreció un diálogo político y pensando en la no extradición, que es lo que le interesa a todos los narcotraficantes en Colombia, porque todos, desde el que nombró usted, el señor Pablo Escobar en adelante, todos los narcotraficantes han comulgado con una frase que prefieren una cárcel en Colombia que prefieren una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Entonces, usted lo planteó también cuando hacía el bosqueo general, el análisis de las probabilidades de esa zona gris, es que dentro del objetivo de estos criminales esté efectivamente forzar al gobierno o inducir al gobierno a que una de las condiciones para firmar algún pacto sería la no extradición, y tendría otros pactos que son difíciles de cumplir y sobre todo de creerles, porque como son grupos que están dedicados al narcotráfico, creerles que entregan las rutas, creerles que entregan todos los bienes que tienen, creerles que entregan todas las estructuras armadas y creerles que entregan los nexos que tienen con funcionarios inclusive públicos de Colombia y otros países que les sirven de redes de apoyo, es muy difícil. Entonces, ¿no considera usted también que aquí hay un objetivo político complementario o paralelo al que usted mencionó? Claro, mi coronel, completamente de acuerdo con eso, ese objetivo político y obviamente a ellos les cayó esto de sorpresa, ese famoso anuncio de esa paz total, porque obviamente van a buscar lo mismo que usted ha dicho, una no extradición, van a tratar de sacarle el máximo provecho de ciertas cosas. Y si usted recuerda, mi coronel, pasa lo mismo con el mal llamado proceso de paz con las FARC. El punto con relación al narcotráfico es un punto que quedó realmente atrás. Por el contrario, aumentaron los cultivos, realmente lograron los propósitos, no entregaron rutas, no entregaron nada de su parte financiera del narcotráfico. Y esa parte digamos, del tema del narcotráfico fue una ganancia para las mismas FARC dentro de su estrategia, dentro de los diálogos de paz. Bueno, mire este punto para seguir hablando de la estrategia de los diálogos de paz y cómo lo han manejado. Es que resulta que cuando en Colombia o en el exterior se va a mirar lo que ha sido el narcotráfico, la guerra de Colombia contra el narcotráfico o del narcotráfico contra Colombia, porque es en los dos sentidos, siempre se toma mucha referencia en tres personajes siniestros. Por un lado, Pablo Escobar del cartel de Medellín y por otro lado, Rodríguez Orejuela, los hermanos Rodríguez Orejuela. Y al profundizar en ambos casos, se encuentra que hay elementos de la sociedad política colombiana, de la Colombia política, como la llaman aquí los especialistas, inclusive personas de reconocido nombramiento en su colectividad política, que han estado vinculados con estos grupos, al punto que aquí tuvimos hasta un presidente que lo niega, pero todas las pruebas parecerían indicar que sí que sí recibió dinero de esta gente. Y los mismos lo han confesado, ellos han dicho que sí le dieron dinero. Entonces, pasando esa realidad que acabamos de describir, que es muy concreta, a otra realidad que tenemos hoy en día, un grupo armado criminal que acaban de extraditar a Estados Unidos a su cabecilla y que se rumoreó mucho, inclusive hay sectores de la sociedad que pedían que no fuera extraditado hasta que no confesara todos los contactos que tiene en Colombia. ¿No le parece a usted que de pronto, para que haya esta acción política de buscar un objetivo tan grande, no solamente estén los narcos, que obvio son bandidos y tienen el deseo que no los extraditen,
sino que por los nexos que pudiera haber con sectores de la política, estas personas estarían también buscando que esos grupos se posicionen fuerte para que en el momento de negociar los eximan a todos, y si se llegara a destapar algún día el problema, todos estamos ya libres de polvo y paja porque no nos pueden extraditar. ¿No sería de pronto un complemento a eso? Sí, claro, mi coronel, usted sabe que estamos en un país de doble moral y especialmente de nuestra clase política dirigente de tiempo atrás, donde normalmente en el día manejan un lenguaje y en la noche manejan otro totalmente diferente. Entonces, no sería nada raro que haya realmente interés de algunos delincuentes, algunos políticos de cuello blanco realmente detrás de esta situación y obviamente ponen a frentear a estas estructuras criminales y el narcotráfico para ir moviendo, ir ganando ellos sus intereses, pero muy disfrazados de tal forma que el país no conozca. O por el contrario, como usted mismo lo dice, se pueda conocer, se pueda destapar algo más adelante. Bueno, entonces aquí yo le complementaría otra cosa y quisiera conocer su punto de vista. Pues siempre hablamos del cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel de Norte del Valle, el cartel del Clan del Golfo, que los caparrapos, que los puntilleros, que la Constru, y un poco de nombres que son hasta tropicales y jocosos. Claro, son criminales que no perdonan la vida a quien les falle o en sus objetivos tácticos, operativos. Pero aquí viene una cosa, y es que las FARC y el ELN han utilizado el plan pistola, son narcotraficantes, son grupos que manejan mucha de toda esa cadena de distribución y de preparación y de envío y de finanzas del narcotráfico, y también buscan un objetivo político. ¿No creería usted que además de que el señor Petro les prometió a estos del Clan del Golfo que los legitimaba, pudieran estar el ELN y las FARC buscando cómo articulan un objetivo político ya específico en la reforma constitucional, que es lo que ellos están buscando? Sí, claro, de todo puede haber, mi coronel, en esta situación. Ellos obviamente, algunos de estos grupos tienen sinergia entre sí. Obviamente a todos los une FARC, ELN, Clan del Golfo y otras estructuras delincuenciales los une el narcotráfico. Así como en algunos aspectos tienen sus diferencias, en el narcotráfico pues encuentran la sinergia para todos. Obviamente, y yo creería que tanto la FARC y el ELN estarían en este momento muy de acuerdo, obviamente, con lo que está haciendo el Clan del Golfo, porque ellos van hilados con el mismo negocio del narcotráfico. Eso les permite a ellos también, de alguna manera, tener alguna ventaja sobre este aspecto del narcotráfico y a través de esta estructura criminal del Clan del Golfo que se está haciendo notar, detrás de ellos estarían también los intereses de FARC y ELN. Bueno, entonces, como notarán nuestros oyentes, nuestra audiencia, esto es un tema interesante y cada vez que se toca un punto surgen muchas más aristas. Entonces, repetimos, nos queda claro que un plan pistola es algo preconcebido, algo mordaz, algo atroz que idearon los grupos criminales en Colombia para afectar a sus enemigos armados y a las personas que no les caminan a lo que ellos quieren. Hay antecedentes con el cartel de Medellín, con las FARC, con el ELN, con estos mismos grupos criminales. Pero en este momento se ha disparado más, y eso es lo que nos trae a colación, porque es en un momento electoral, postelectoral y posesión presidencial, y acabado de posesionar un nuevo Congreso. Entonces ya da mucha más tela para cortar y mucho más hilo para hilar más delgadito. Nos queda claro que es un hecho premeditado, que no es una cosa aislada y que tiene un objetivo político que se parte en varias vertientes. Una, que es la intención de
causar un efecto psicológico sobre la fuerza pública y sobre la población. Dos, que podría haber intereses allí de otros grupos políticos tradicionales que siempre han estado presentes con los carteles, que estarían promoviendo la nuestra tradición. Y tres, que naturalmente las FARC y el ELN, que buscan una campaña para hacer una constituyente, estarían detrás de eso. Ahí queda la duda es por qué si el señor presidente que recibe ahora el país fue miembro de un grupo criminal y habla más o menos de seguir este tipo de acciones para llegar a una constituyente, coincide tanto con esto. Queda la duda sobre el tapete si él también haría parte o no de este estratagema. Pero pasamos al punto número 4 y es para profundizar un poco en eso. En la antigua Roma, cuando había un crimen o había un hecho trascendental, inmediatamente los sabios romanos, que eran los senadores y los escribanos y los jurisconsultos, que eran las personas más pensantes del imperio, hacían esa pregunta: ¿a quién beneficia este crimen? ¿A quién beneficia este hecho? Entonces, al mirar una cantidad de asesinatos que han ocurrido en lo corrido del año y que se han incrementado después de la elección presidencial y previo a la posesión del presidente Petro, cabría esa pregunta: ¿a quién beneficia esto? Entonces, es simplemente beneficia a estos grupos criminales que lo están haciendo per se, que sabemos que su nivel académico, intelectual y de influencia política sería simplemente para que no los toquen, pero no para meterse ya en las decisiones del Estado. Y como estamos hablando de una situación que afecta al Estado, entonces ¿será que beneficia a personas que tienen intereses en el manejo del Estado y sobre todo con el cambio constitucional? ¿Qué opina usted, mi coronel? Sí, claro, mi coronel, usted lo ha dicho. Este es un país de contrastes históricos, realmente, y en especial en temas terroristas y delincuenciales, en donde hemos visto cada uno de los campos del poder político, económico y social inmersos en miles de líos, en especial con el narcotráfico y con organizaciones terroristas. De tiempo atrás hemos tenido situaciones de escándalos con políticos, con la parte económica del país, con gente importante de los gremios, con gente de la parte social, realmente inmersa en aspectos de simpatías y también de apoyo a estas organizaciones terroristas y del narcotráfico. Que no se han podido judicializar, obviamente, porque este es un país donde la clase política ha tenido ciertas herramientas jurídicas también que los han beneficiado y les han dilatado procesos que realmente no terminan en nada para ellos. Pero de tiempo atrás hemos tenido, no ha sido esto nuevo para el país realmente, que de todo esto esté detrás cada uno de personalidades de cada uno de los campos del poder nacional. Pues este punto sí que es interesante y nos va complementando todo. Repetimos, el plan pistola es algo que se hace con el fin de afectar la moral de quien combate a los grupos criminales o quien les impide avanzar. Tenemos antecedentes de todos los vectores del crimen en Colombia. Tenemos hechos sicariales cometidos por los carteles de las drogas, por las FARC y el ELN, que también son carteles de las drogas, por el EPL, que son hechos premeditados y que en este caso se resarce más que sea premeditado por la sistematicidad y la reiteración de estos asesinatos durante lo que ha corrido del año, en particular después de que se produjo la elección presidencial y que ocurrió un evento que todavía no es claro, con los famosos Petrovideos, que unos delegados del señor Petro, incluido el recién nombrado comisionado de paz y seguramente próximo ministro de la paz, estaba yendo a la cárcel a hablar con los cabecillas de estos delincuentes que están presos. Pero entonces llegamos al punto si hay un objetivo político en esta campaña criminal y nos queda claro que si hay un objetivo político tanto de los bandidos como para causar un efecto psicológico a quienes los combaten, de personas que pudieran estar metidas allí y de las mismas guerrillas del ELN y las FARC. Y desde luego al llegar a la pregunta clave, como en la antigua Roma se hacían la pregunta ¿a quién beneficia esto?
Entonces nos queda también otra luz muy clara, que no solamente son estos criminales armados, sino que probablemente hay delincuentes de cuello blanco que están buscando sacar ventajas de allí por lo que pudiera ocurrir posteriormente, en especial la no extradición y la no entrega de bienes, que es lo que siempre buscan los narcotraficantes, que no se les afecte. Entonces, como el tiempo nos agobia, ya llegamos a la última parte. Infortunadamente, esto es así corto y directo. Es que el señor Petro, desde antes de ser candidato presidencial, ha promovido la idea que la Policía Nacional hay que desmantelarla, que hay que acabar con los escuadrones antimotines, que la policía debe ser un órgano completamente civil y dependiente del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Entonces, viendo todo eso, que sería tema para otro conversatorio distinto, es una pregunta muy concreta, mi coronel Niño. Usted con su experiencia que tiene como persona que trasegó con la seguridad del país en distintos campos durante muchos años, ¿creería usted que en algún momento sería posible que desmantelar de esa manera, como el señor Petro propone, la policía, los conduce a que estos delincuentes vayan a la paz y que el problema del narcotráfico y de la violencia, del pistoleo, como llaman ellos, se vaya a erradicar completamente y entremos en un escenario de paz y amor todos los colombianos? No, mi coronel, de ninguna manera. Y es risible porque realmente con esa política del nuevo gobierno, desmantelando a la policía o dándole otro nombre de transformación, que en otras palabras es desmantelándola realmente y haciéndole perder su condición natural, realmente no soluciona el problema. Y muy seguramente el problema con estas estructuras criminales y el narcotráfico van a aumentar cada vez que el Estado, a través de la fuerza pública, esté encima de ellos, bajo operaciones, operativos. Realmente aquí una vez inicie el nuevo gobierno, vamos a ver realmente el empuje que tendrá el Estado como tal en realmente afectar todas estas estructuras. O si por el contrario, con su programa de paz total se desmantela, pues magnífico. Pero esto no va a solucionar el problema desmantelándole o cambiándole la condición a nuestra Policía Nacional. Ahí miramos unas estrategias que algunos expertos y algunas personas ante esta situación visualizan. Hoy escuchaba al director de la policía, donde decía la población colombiana debe rodear a su policía nacional y manifestarse en contra de esas estructuras criminales y del narcotráfico. Este es el ideal, pero realmente esto tampoco va a solucionar el cambio de estrategias operativas en su actuación diaria de acuerdo a cada procedimiento policial, en donde se busca que la policía cambie ya a partir de este momento toda su actuación, que no estén realmente solos. La actuación judicial, que es fundamental en los procesos de judicialización inmediata en apoyo a la Policía Nacional sobre esta estructura criminal y de narcotráfico. Vemos que también hay un punto, hay una luz realmente que se presenta entre en el procedimiento policial y en la parte judicial, porque la policía no cuenta con la herramienta, con el soporte jurídico realmente para judicializar todos estos criminales inmersos en el plan pistola. Pero eso es lo que están buscando, que realmente se apegue más el sector judicial colombiano a la actuación policial en cada procedimiento. Se habla también de una mayor inteligencia sobre las estructuras urbanas para la identificación y posterior judicialización de estos terroristas, de manera que, vuelvo y repito, no soluciona este problema desmantelando a la Policía Nacional. Antes, por el contrario, se requiere un líder que realmente armonice todo el trabajo y le dé consistencia a nuestra Policía Nacional para seguir efectuando este tipo de procedimientos sobre esta estructura criminal. Porque si por el contrario la dejamos que coja más fuerza esta estructura, pues vamos a tener serios problemas a futuro. Bueno, pues escuchándolo a usted y mirando todo lo que hemos analizado hoy, yo llego a una reflexión, y es que se pretende presentar un cambio político, y los cambios en las sociedades son políticos, pero apuntándole o gravitando alrededor de un terror
de que esto se cambie es por el miedo, y fuera de eso, ocultando una realidad, y es que no es, como usted muy bien lo describe en esta última intervención, no es desactivando la Policía Nacional o desmantelándola o quitándole poderes como se arregle el problema, es fortaleciendo la policía y fortaleciendo y haciendo efectiva la justicia y también el trabajo social del Estado para que haya menos posibilidad de que los jóvenes terminen allá. Pues llegamos al final, les agradecemos a todos, entonces le damos el último minuto a mi coronel Wilson Niño para que nos dé su conclusión muy concreta sobre esto y la despedida del programa. Bueno, muchas gracias, Mijael. Como conclusión a este tema, creo que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, obviamente articulado con los campos del Poder Nacional, debe tomar medidas efectivas en este momento, inmediatas, de fuerza y judiciales sobre esta estructura criminal y el narcotráfico del Clan del Golfo, recobrando la operación Agamenón, pero haciéndola sostenible en el tiempo de forma operativa y judicial, porque normalmente nosotros creemos que con dar con el máximo cabecilla, capturándolo, neutralizándolo, realmente creemos y tenemos en Colombia vivimos en una nube de que dándole generalmente a las cabezas realmente queda la estructura desorganizada y no. Ahí lo hemos visto en todas las organizaciones terroristas y del narcotráfico que cae su cabecilla principal, a los 2, 3 días hay 2 o 3 cabecillas más. Sí les causa algo de realmente de desequilibrio, pero igualmente siguen con mayor consistencia como en este momento. Entonces, de manera que una operación grande y efectiva como ha sido Agamenón debe continuar en el tiempo y ser persistente en todos los procedimientos, realmente. Y finalmente, mi coronel, pues dándole el saludo y el agradecimiento a todos nuestros radioescuchas de Radio Libertaria, agradecerle este espacio que realmente a través de mi coronel Villamarín realmente es importante mantenernos en estos temas de actualidad y lo más importante es reflexionar y qué podemos aportar para la solución del problema, no convirtiéndonos realmente